Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cómo somos lo que comemos. ¿Por qué razón? Sencillo. Creo que todos ustedes a lo largo de toda la escuela que han llevado nos enseñaron en algún momento este, este plato que tenemos que decirlo que la realidad es de que está mal. Es una mentira. Es una mentira del plato y todos van a decir, pero ¿por qué si está sumamente equilibrado? ¿Ustedes creen que en realidad obsérvenlo bien y fíjense cómo la realidad es de que se han encargado de mentirnos durante todo este tiempo, que puede pesar más el tema de los cereales que el tema de la carne, ¿no? O sea, lamentablemente, como la parte de la carne es la parte más pequeña hasta cierto punto, pero lo que es el pan y todo eso, es donde tiene mayor volumen. Aunque ese sea el plato que nos dio la Organización Mundial de la Salud según sus requerimientos, según ellos, la realidad es que es una gran mentira. Gracias a ese plato establecido por la Organización Mundial de la Salud, la realidad es que hoy en día tenemos las estadísticas que hablábamos la semana pasada, donde el 90 y tantos % de la población sufre de síndrome metabólico, ¿ok? Entonces, la realidad es que hay que comenzar a modificar, y no porque lo diga yo, lo dice la ciencia, comenzar a modificar cómo son nuestros alimentos y comenzar a alimentarnos como lo hacían nuestros ancestros. De la misma manera que lo hacían ellos. Ellos no comían pan, ellos no freían con aceite vegetal, ellos comían era pura proteína. Entonces, así debe verse un plato, así de sencillo. Sí, de la misma forma yo me quedé impresionado cuando recién conocí a Addis y me acuerdo de una dieta, porque en ese momento tenía que estar a dieta, y yo decía, pues cuánta porción porque estamos acostumbrados a llevar o a hacer las Porciones. cosas por un nutriólogo, ¿no? Hasta Ujú, cierto punto, pero la realidad es de que como lo dice Addis, lo llevamos haciendo desde los cavernícolas que cazaban y no ujú. buscaban a ver, pásame una tortillita para ¿Con qué voy a comerme, acompañar? o para acompañar el venado, ¿no? Ujú. No, pues no. Entonces, sí, de esa porción, incluso no está mal que ustedes se coman 1 kilo de carne que ustedes quieren. Siempre y cuando los riñones funcionen bien, claro, ¿está? Sí, estamos hablando de una persona Sana. que se encuentra sana, el cual dense cuenta la porción, porque más adelante Alice nos va a platicar el por qué es tan importante tener todo esto, lo que es una ensalada balanceada, Ujú, y sin importar que estamos acompañándolo con un poco de arroz, ¿no? En ujú, este caso, es muy recomendable, aportarlo con quinoa, es lo que nosotros hacemos, meter la quinoa, pero incluso una manzana, que lo metes como una colación, quiero pensarlo. ujú. Generalmente. Entonces, ok, no me gusta la carne, pero me gusta el pescado. Aquí tienen otra opción. Si se dan cuenta, son mismas porciones, lo único que está cambiando, pues es la proteína que vamos a ocupar en nuestros platillos. Ujú, Para aquellos que no les gusta, no, pues es que a mí tampoco me gusta el pescado, ni tampoco me gusta lo que es la carne. Tenemos el pollo. Se dan cuenta, son dos porciones, parece que son un muslo y una pierna, ajá. el, Son 2 muslos y 2 piernas. 2 muslos y 2 piernas, y la misma porción, tanto la manzana como lo que es la ensalada y el arroz acompañándolo. Hay que tener en cuenta aquí que hay dos tipos de carbohidratos, los complejos Y los y los simples. simples. Ay, perdón. Ay, Ay, los complejos y los simples. Ninguno de los dos es mejor. mejor Bueno, la o verdad es que peor que otros. Sí, obviamente un chocolate no se va a comparar con una espinaca o un plátano, ¿estás de acuerdo? Pero las porciones en las que nosotros queremos que sepan que es un carbohidrato simple y un carbohidrato complejo. y la idea de esto es que conozcan los alimentos que están consumiendo hoy en día, porque siempre cuando yo les explico, tienes que consumir solo 3 carbohidratos al día, pues se quedan así como que, bueno, ¿y cuáles son los carbohidratos, no? Entonces la idea es que conozcan los alimentos que están ingiriendo para que puedan tomar decisiones más inteligentes a la hora de consumir, ¿ok? Entonces, como dice Vladimir, son complejos y son simples. Los No, com- o muchas veces, perdón que te interrumpa, hay personas que piensan que es que yo sí como de todo un poco, pero no saben, como lo acabas de decir, identificar qué es lo que en realidad puedo utilizar en su momento. Obviamente, no vamos a ocupar un pastel como un carbohidrato, pero
Digo, al final de cuentas podemos sustituirlo con muchas cosas, la pera, el brócoli, hay cosas que yo no sabía, ¿no? Que se ocupaban como un carbohidrato, en este caso, que es la quinoa, que es un Ujú. carbohidrato muy rico, por cierto, y los frutos secos que yo tampoco sabía que se utilizaban como carbohidratos complejos. Bien, se dicen que son carbohidratos complejos y simples, porque los complejos tienen mayor cadena y el cuerpo necesita un proceso más largo para poderlo metabolizar y por ende, como no se degrada inmediatamente, nos da mayor aporte de energía. En el caso de los simples, lo que hacen es causarnos un pico muy alto de glucosa y al mismo tiempo un pico muy bajo de hipoglicemia, es decir, baja muy rápido la glucosa y por ende la energía que nos proporciona es muy poquita. Sí, dentro de los carbohidratos simples están las frutas, simplemente hay que aprender a escoger mejor las frutas. Los jugos, hoy le explicaba a una paciente, es mejor que te comas una naranja a que te tomes un jugo de naranja porque para un jugo de naranja necesitas 5 naranjas. Entonces, las 5 naranjas no te las vas a comer. Entonces, el jugo al final... aunque soy de recetar ciertos jugos para ciertas desintoxicación, el jugo de zanahoria, el jugo de betabel, la verdad es que siguen siendo muy dulces y representa un pico muy alto de glucosa, entonces mejor comerse la fruta, ¿ok? Grasas, hay que saber que existen Tres tipos. tres tipos de Ujú. grasas, las saturadas, las insaturadas y las trans o hidrogenadas. ¿Qué significa todo esto? Simplemente las grasas saturadas eh, son las que se endurecen a temperatura ambiente, el cual orígenes de animal, como es el huevo, lácteos, carne, manteca, también aceites vegetales, que mucha gente de ustedes lo conoce, que es como el aceite vegetal de coco y de palma, el cual no debería de consumirse. El de palma. Exacto. Insaturadas principalmente de origen vegetal, aceite de olivo, semillas, nueces, almendras y cacahuates. Por eso lo comentaba mucho. Lo que es el aceite, el famosísimo aceite que todos conocen, el más Ujú, más comercial, el que comercial. dicen que no es la famosísima marca, ¿no? Ujú. Que hasta el del corazoncito, pues que creen que es mejor utilizar un aceite de oliva a utilizar ese tipo de aceites que el día de mañana les puede repercutir, porque no solamente es eso, no sabemos ni siquiera de dónde provienen ni qué procesos estamos viendo con ese tipo de aceites. Y los transhidrogenados se usan en repostería, se deben de evitar. Sé que es muy rico un postre, sé que es mucha gente que es su debilidad, pero al final de cuentas, pues sí, Es lo lamentablemente que todos más los daño nos hace. pasteles es lo que nos hace más daño. Y fíjense, con respecto a a las grasas, no es que uno sean mejor que la otra, es aprender también a escoger cuáles son las que podemos ingerir y cuáles no. Por ejemplo, el aceite de coco y el aceite de oliva, dentro de los aceites vegetales, son los únicos que tienen que son los que se queman menos, pues son los que más toleran las altas temperaturas. Sin embargo, bueno, a mí no me gusta la comida con aceite de coco, la prefiero con aceite de oliva y en todo caso con la manteca. Todo el mundo se sorprende cuando yo les digo que guisen con manteca. Sí, la manteca se hace dura cuando se enfría, pero como es una grasa animal, es muy fácil de metabolizar, muy fácil de digerir y aparte es energía inmediata. No es lo mismo con los aceites vegetales, aceites amarillos que ya los conocen de todos los nombres que hay. Este, ese tipo de aceites son aceites altamente inflamatorios. Si nos vamos a los omegas, que son los ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para todos los procesos, los omegas son omega 3, 6 y 9. Pues resulta que nuestra dieta, como latinos, nuestra dieta está rica en omega 6 y los principales causantes de omega 6 son los aceites amarillos. Entonces, es la principal razón por la cual debemos evitarlos porque como no tenemos el mismo consumo en equilibrio de omega 3, que el omega 3 lo produce el pescado, las algas, o sea, la verdad es que no tenemos un alto consumo en ese tipo de alimentos, entonces el omega 6 se vuelve totalmente inflamatorio. Por ende, es mucho mejor guisar con aceite de olivo, aceite de coco y Con manteca. manteca. ¿Mm? Así que quítense la idea de que porque en la tele vieron que existe un spray llamadísimo Ajá, Spam, ajá. con esos tres disparos, pues ya es menos grasa. Y Pero no. la verdad es de que los ingredientes que tenemos, al final de cuentas, se encuentran en ese tipo de grasas que pues puede ser dañino.
Hay que saber cuáles son los vegetales y cuáles son las verduras. ¿Por qué tocamos este tema? Hay veces en la que al momento de platicar con una persona, pues es que sí, la verdad es de que Yo como mucha yo verdura, como mucha verdura, pero la verdad es de que no saben la diferencia. la diferencia, ¿no? Al final de cuentas es que, pues sí, como mucha papa, ¿no? Y Incluso calabacita. y calabacitas. Entonces, hay que saber la diferencia. Un vegetal son todas las plantas, algas y hongos. Sencillo. Y todas las verduras se refiere a las hortalizas, especialmente de hojas verdes, como el brócoli, la selga, la espinaca, la lechuga, la zanahoria, la calabaza, la remolacha y la coliflor. No, sí, la coliflor, lo estoy confundiendo con el repollo. No. Entonces, eso hay que saberlo diferenciar porque algunos de ustedes no somos ni tenemos la cultura de ocupar en nuestro plato este tipo de vegetales y verduras. Entonces, sí, lamentablemente se ha perdido porque sabemos que o tenemos la idea que una papa es que ya con que esté consumiendo la papa, sí, O la pero o jícama. la jícama, pero ¿qué grado de almidón tiene? Y al final de cuentas el grado de almidón el día de mañana se va a ver repercutido y van a decir, pero si estoy comiendo papa todos los días, eso sí, pero por la Ujú. mala información de no saber la diferencia entre un vegetal y una verdura, es ahí donde empezamos a tener tropiezos y no vemos el resultado que en realidad queremos en este reto. No, y acuérdense también que lo importante de todo esto no solo es el bajar de peso, que es el objetivo principal para muchos, sino también regular los niveles de glucosa y evitar los picos de insulina, porque lo que nos envejece y lo que nos enferma son los picos de insulina. Entonces tenemos que aprender a conocer cuáles son los alimentos, no solo cuáles son los carbohidratos, las frutas, las verduras, no, sino cuáles son los alimentos que me producen mayores picos de glucosa y por ende mayores picos de insulina. Entonces, para esto, las verduras como la zanahoria, la calabaza, todas las verduras producen picos de insulina, es decir, todas las verduras son consideradas carbohidratos. En el caso de las hortalizas, son las únicas que no producen este pico de glucosa. Y por supuesto, los vegetales tampoco producen pico de glucosa. Los vegetales son todas las hojas, como el kale, por ejemplo, que casi no consumimos. Y para quienes toman LLB, que hablamos del LLB la semana pasada, la LLB tiene una buena cantidad de kale, que es una hoja con muy buenos antioxidantes. ¿Cuáles consumes? Pues yo creo que son los más ricos, ¿no? La verdad es de que tenemos que saber que estos que son los procesados, que ponemos de ejemplo una rica y deliciosa cerveza, por todo, valga la redundancia, el proceso que se tiene por la cebada y para que sepa deliciosísima en tiempos de calor, ¿no? Los ultraprocesados, que son todos aquellos que dicen, pues vámonos por un heladito de Nutriza. Mi delirio. No, porque dice Nutriza, ya con eso es algo natural, pero estamos hablando que es un producto y es Ultra procesado. ultra procesado. Y pues los que no nos hacen daño, pues que no son los procesados, Son los que venden en el tianguis. en el tianguis, recuerden que cómo podemos identificarlo, pues Todo lo que produce la madre naturaleza. son los no procesados. Los procesados es cuando ya quieren o tienen un tema de caducidad. Estamos hablando de que ya son procesados, como lo muestra en esta diapositiva. Este, tenemos ejemplos, los alimentos no procesados, pues son las hortalizas, las frutas, los hongos, las pastas, las carnes, frutos secos. Todo eso que nos da la naturaleza. Así es. Si viene de la naturaleza, lo podemos consumir. Obviamente hay algunos alimentos con moderación, como la leche, que yo siempre digo que la leche es hasta los 2 años y de ahí para adelante es para los becerros. No necesitamos leche. La fruta, por supuesto, con ciertas condiciones. En los alimentos procesados son todos aquellos que requieren un proceso mínimo, como por ejemplo una mermelada, por así decirlo. Las carnes frías necesitan un proceso para estar. Los enlatados. Lo que ven en lata es procesado. Ok. Y alimentos ultraprocesados para todos aquellos que les encanta el tema de las azucaritas, aunque sean las sencillas, son ultraprocesados. Aunque sean de las de dieta, Ajá. son ultraprocesadas. La leche materna es un alimento, bueno, la leche materna no, perdón. Las fórmulas maternizadas, esas fórmulas que le dan a los bebés porque es que no me sale suficiente leche, esas son ultraprocesados, no hay nada mejor que la leche materna. El pancito de sándwich, el pancito de caja, los chocolates, los danoninos, la pizza, todos estos son ultraprocesados. Todas las comidas que vienen congeladas
para meter al horno y para hacer en pasos sencillos son ultraprocesados. Las El croissant de Starbucks. Ah, los cafecitos de Starbucks, las sopas instantáneas, a quienes les gusta la maruchan, que es una cosa terrible, son ultraprocesados. Son los alimentos que más deberíamos evitar y si sacamos la cuenta son los que más estamos consumiendo. Chan, chan. La hora de la verdad. Es muy importante que sepan estos puntos básicos para que el día de mañana no se vayan atorando durante todo este reto. ¿Por qué lo decimos? Porque, pues sí, nos han engañado durante todo este tiempo y queremos llevar a cabo ese plato que, pues lamentablemente no nos ha llevado a un resultado óptimo. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuál es el tema de todo esto? Pues que sí, que somos la el primer país a nivel mundial con mayor índices de diabetes. Muy bien. En el chat pedí la colaboración de 3 personas, nada más me respondieron 2, que me enviaran por favor foto del diario de alimentos que le pedí que me hicieran a partir del viernes. Esta es la razón por la cual les pedí esa foto, para que ustedes aprendan a corregir su dieta. Ahorita voy a poner el ejemplo de una de las fotos que me pasaron. Ahora, con todo esto que nosotros les dijimos ahorita, mi pregunta es, ¿qué ven ustedes en esta dieta? ¿Qué le corregirían? ¿Qué les parece que estuvo bien? Quiero escucharlos, a ver si no perdimos el tiempo explicándoles. El pan. Bueno, pues para empezar, pues las gorditas de frijol en la comida, ¿no? Con alberjón, no sé, es masa con, pues puede ser parte de proteína, pero al final de cuentas también es parte de almidón, ¿no? Y la cena, los tacos de bistec sí está bien por la carne, pero no por la tortilla. Entonces en esa dieta pues la veo más elevada de carbohidratos y almidones que de proteína. Aunque ya en el lunes ya va siendo un poco más moderada. Sharon, ¿qué ibas a decir? Creo que se fue. Ok, entonces, tienes razón, Tere, en lo que decías. Estas son las correcciones de esta dieta. ¿Ok? Cada una de las rayitas rojas no quiere decir que no se puede consumir. Sí se puede consumir, pero se aceptan 3 rayitas rojas en un día, ¿ok? Las rayitas rojas son todos los que representan carbohidratos, ¿sale? Entonces, si sacamos la cuenta, el sábado se fueron de fiesta y se destramparon. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron 7 carbohidratos en un día, ¿ok? Entonces, en la mañana el día comenzó muy bien, sus 3 huevitos con tocino, una taza de café, pero el pan. Y si era mantequilla, mantequilla no hay problema, pero aguas con la margarina, porque la margarina es ultra procesada. ¿Ok? Como colación, la manzana. La fruta no es que no se pueda comer, sí se puede comer siempre y cuando sea inmediatamente después del desayuno o de la comida. ¿Ok? La fruta tiene que comerse como postre. Ahorita le vamos a explicar por qué. Luego, unas patatinas, ¿ok? Esto también es carbohidrato y frito más. A la hora de la comida, bien dijiste, Tere, las gorditas de frijol. Hubiera sido mucho mejor que te las hubieras comido de suadero, ¿ok? El alberjón también cuenta como carbohidrato y a la hora de la cena, pues los taquitos, para quienes les gustan los tacos, no hay problema con el taco, siempre y cuando no lo acompañen por favor de refresco y traten de comérselo con una sola tortilla, no con la tortilla doble. Con copia. Ajá, el domingo el pan con café para romper el ayuno fue terrible porque eso es un pico de glucosa muy grande. Si hubiera sido primero la carne de cerdo en salsa roja y luego el pan con café, el pico hubiera sido menor, ¿ok? Considerando que, bueno, estamos de paseo, no nos ponemos melindres en la calle, siempre tengamos cuidado. O sea, tratemos de cuidar estos detalles. Primero rompamos el ayuno con proteína y luego no le hagamos el feo al pancito del paseo si no los podemos comer, pero siempre tratando de que sea
después de lo salado, al igual que con la fruta. Y por supuesto, el pancito con café, tratando de que sea cuando mucho una vez al mes, ¿ok? En el caso de la comida, los molotes, tuve que buscar qué era porque no sabía qué era. Pues es la masita, se considera como carbohidrato y luego, mira, Tere, ¿es cerveza o cerezas? Cerezas. Cerezos. Cervezas, ¿no? Las cerezas, si fueron inmediatamente después de la comida y antes de las 6 de la tarde, estuvo perfecto. Aunque son consideradas carbohidratos, si tienen esas consideraciones, está bien. El Sí, lunes ya se estoy de portaron acuerdo. mejor. Iniciaron el día con 2 huevos duros en la mañana, a media mañana 3 huevos con tocino y un plátano con nueces, está bien. Las nueces también aquí me faltó una rayita, las nueces también se consideran carbohidratos. En la hora de la comida, la sopa de lentejas con ensalada de lechuga, alambre de champiñones. O sea, así como comieron el lunes, si siguen comiendo así todos los días, yo creo que se quitan más de 20 kilos, pero no como comieron el sábado, por favor. Ok. Muy bien, entonces Gracias. viendo esta corrección y ya viendo lo que le explicamos, ¿qué ven en esta dieta? ¿Qué le corregirían? También el exceso de carbohidratos, ¿no? Ajá, ¿qué más? Tengo que bajarle a las porciones de pan de papa. Qué bueno que usted mismo me lo dijo. Sí, siempre suelo quitar el gluten, ¿ok? Porque el gluten, la verdad es que nos causa mucho daño a nivel neurológico. Y tenemos una opción libre de gluten, que es el pan de papa de la panadería Pan Gabriel. No estoy haciendo publicidad, pero también es considerado, como es pan de papa, es considerado un carbohidrato. Entonces también tenemos que tener cuidado en esa parte. Sí, más proteína, como dice Sujei. Ok, entonces, estas son las correcciones de esa dieta. Iniciar la mañana con papaya, la papaya es muy buena, no estoy diciendo que sea mala, pero iniciar la mañana y romper el ayuno con fruta es Un pico de terrible. glucosa muy alto. Ajá, pico de glucosa muy alto. Luego de la papaya, repetimos con frutos rojos, fue una combinación de frambuesas, moras y zarzamora, o sea que estamos contando con 4 frutas para romper el ayuno. Es un pico muy alto. Luego en la mañana, los 2 huevos estuvo bien, el ejote estuvo bien, pero si no me lo hubiera acompañado del pan de papa. Luego fue manzana verde, o sea que ya llevamos 5 frutas en el día. A la hora de la comida, el pescado estuvo excelente, fue el que salvó la patria. Las papas, luego, con la comida también el pan de papa y en la cena pan de papa, o sea, fueron tres veces pan en un solo día. Y si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbohidratos en un solo día. No es una mala alimentación, pero es mucho carbohidratos. Aquí tenemos que aumentar el consumo de proteína, es decir, meterle una proteína a la hora de la cena. La proteína del desayuno está bien, pero iniciar el día con la proteína y luego la fruta. En la colación, en vez de manzana o en vez de una fruta, yo preferiría que sean semillas o sea una ensalada de pepino, aguacate, una ensalada pues con hojas. Luego, al día siguiente, bueno, fue la misma corrección, el sándwich con el pan de papa. Tenía pechuga de pavo, es la proteína, el plátano macho. Aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el pan de papa de la comida. 7, 8 con el pan de papa y la mermelada de frutos rojos. Acuérdense que la mermelada es un alimento procesado. Entonces, no es que está prohibido, pero sí en una vez a la semana, cuando mucho, si no tenemos problemas de glucosa. Entonces, si sacamos la cuenta por día, nos excedemos cuando solo se permiten 3 carbohidratos al día. Entonces, vamos a bajarle en esta dieta al pan de papa, vamos a cambiar las colaciones por semillas o por ensalada, rompemos el ayuno con fruta, perdón, con proteína y no con fruta. La fruta tiene que ser inmediatamente después del desayuno. Perdón, es que se nos corta el internet. ¿Hasta dónde escucharon? Te quedaste en pan de papa. ¿De cuál de todos?
de la comida después del plátano macho, ¿no? Ah, ok, O sea, íbamos en el viernes 2 de agosto. ok. Entonces, em, luego el 3. Bueno, la fruta de la mañana, los 2 huevos con pechuga de pavo estuvo excelente, pero las rebanadas del pan, las papas fritas no, por favor. La papa cocida, el salmoncito salvó a la patria ese día. Luego el pan de papa con la comida y luego el plátano macho de cena. Entonces, a esta dieta, en líneas generales, romper el ayuno con proteína, la fruta inmediatamente después de lo salado, es decir, como si fuera un postre. En el caso de las colaciones, preferiblemente que sean ensaladas de hojas acompañadas de pepino, aguacate, pedacitos de pollo o huevo cocido, pero ensalada, ¿ok? Que les garantizo, y eso se los digo yo porque yo lo experimento, si rompemos el ayuno con proteína, estoy casi segura que no va a haber necesidad de que consuman alguna colación, porque al romper el ayuno con proteína, los picos de glucosa se mantienen estables y vamos a estar saciados hasta la hora de la comida. Acuérdense que, como repetí hace rato, el secreto de todo esto es hacer trabajar lo menos posible el páncreas. Entonces, no necesitamos comer 5 veces al día, como dicen mis amigos los nutriólogos. Más bien, lo que necesitamos es comer menos. Comer como comían nuestros ancestros, que comían hasta que el sol se metía y si acaso 2 veces al día porque no había tanta disponibilidad de comida. Hoy lo que nos está matando es que tenemos demasiada disponibilidad de comida. Entonces tenemos hambre a media mañana y a ver qué tenemos cerca. Tenemos cerca una tienda y vamos por unas papas fritas. Entonces, esa disponibilidad de comida es lo que nos está enfermando. Entonces, si nosotros rompemos el ayuno con proteína, estoy segura que la colación no va a ser necesaria hasta la comida y muchas veces la cena no va a ser necesaria. No estoy diciendo con esto que se maten de hambre. Por supuesto, si tenemos hambre, vamos a comer. Solo tenemos que escoger de forma inteligente los alimentos. Pero si nosotros tenemos un alto consumo en proteína, probablemente van a estar saciados durante más tiempo. Entonces, en esta dieta rompemos el ayuno con proteína, lo repito por enésima vez. En el caso de las colaciones, mejor ensalada. En el caso de la comida estuvo bien. En el día domingo, aquí me pusieron verduras al vapor. O es verduras o es pan de papa. ¿Por qué? Porque estas verduras al vapor no es una sola verdura. Suelen ser entre 3 o 4 verduras. Entonces suelen ser 3 o 4 carbohidratos diferentes, que por supuesto no es lo mismo que una pizza, pero para el esfuerzo del páncreas sí representa lo mismo. Entonces, o son las verduras o son el pan. Tienen que aprender a escoger entre un solo carbohidrato. Y para el lunes, la fruta, pues en la mañana igual, las 2 rebanadas del pan de papa, el plátano macho cocido. Ok, aquí o es plátano, o es jícama, o es manzana. Ok. A la hora de la comida estuvo excelente. O sea, si no hubiera sido por la colación, hubiera sido un día excelente. Ok. Entonces, hasta acá, ¿dudas y preguntas? No, no, no. Gracias. ¿Todo claro, señor Humberto? Ah, miren, me faltó el mapa, Este, lo vi. pues sí. Ya ve. Ok, entonces. Quiero compartirles estas gráficas que cuando las vi me parecieron súper interesantes y la verdad que es una forma de que ustedes comprendan el por qué hacemos estas correcciones. En la primera gráfica vemos el pico de glucosa que produce un plato de pasta. Pero si este plato, antes de comernos el plato de pasta, nos comiéramos una ensalada de arúgula, por ejemplo, y luego la pasta, si se dan cuenta la diferencia del pico de glucosa que hace. Para quienes les gusta desayunar con hot cakes, con esas cositas dulces, aquí les muestro el pico de glucosa que produce una crepa de Nutella, por ejemplo. Entonces produce un pico de glucosa muy alto y luego un pico de bajada que además de eso nos hace sentir muy cansados. Pero si rompemos el ayuno con huevo y aguacate, por ejemplo, por supuesto que no produce el pico de glucosa, pero además de eso nos da energía, ¿ok? Entonces estas gráficas guárdenlas bien en su cabecita para que se den cuenta a la hora de elegir los alimentos y las horas en las que vamos a ir comiendo. Para la gente que le gusta desayunar cereal, pero dice, ay, no, es que me comí un muesli y es más sano porque trae granola y porque viene combinado y todo lo demás, ok. Si comparamos lo que causa un plato de cereal convencional con leche y un plato de granola con leche.
exactamente el mismo pico, ¿ok? En el caso de que lo que nos gusta mucho la lasaña, si nosotros nos comemos el plato de lasaña, los picos de subida y de bajada que nos produce, pero si antes del plato de la lasaña nos comiéramos una ensaladita de hojas, entonces nos produce, por supuesto, también un pico de glucosa, solo que no tan alto y no tan variable, ¿ok? En el caso de la pasta, volvemos al tema de la pasta. La otra era comparado con una ensalada. En este caso, si nos comiéramos el brócoli primero que la pasta, el pico de glucosa es mucho menos. Acá lo pueden ver de forma gráfica con respecto a la fruta. ¿Por qué digo que la fruta tiene que ser como un postre y no como un snack? Si nos comiéramos la piña, por ejemplo, a media mañana o a media tarde como una colación, me produce un pico de glucosa. Pero si yo me como la piña inmediatamente después de desayunar o de comer, el pico de glucosa es muchísimo menor. En este caso, el pancito con mermelada me produce un pico de glucosa muy variable, pero si este pancito de papa yo me lo comiera con mantequilla de almendras, por ejemplo, el pico de glucosa no se da. Para los que les gusta el McDonald's, que esto está raro porque quién se va a comer una ensalada antes de un McDonald's, pero la verdad es que miren la gráfica, cómo el pico de glucosa sube muchísimo con las papas y la hamburguesa, pero si antes de la papa y la hamburguesa nos comiéramos una ensalada, el pico de glucosa es muchísimo menor, ¿ok? Y por último, y esta me parece que es la más importante, no solamente se trata de los alimentos, se trata de cómo nos sentimos, ¿ok? Nosotros en doTERRA tenemos múltiples opciones para manejar el estrés y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aunque estemos comiendo muy bien, si nosotros estamos estresados, igual estamos produciendo picos de glucosa. Entonces no tiene caso torturarnos con una ensalada si andamos estresados, ¿ok? Entonces, usemos el difusor, usemos los aceites, tenemos muchas técnicas para bajar el estrés para no producir estos picos de glucosa, ¿ok? Recomendaciones finales. Bueno, pues las recomendaciones finales, como lo dijo Avis ahorita, y que tengan muy en claro que aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Cuál es la situación? Una ensalada es la solución antes de comernos, pues, un pecado, ¿no? Entonces, la recomendación es fruta después de los alimentos salados como postre y no como snack. Estamos acostumbrados a que lo agarramos como snack y es ahí donde nosotros empezamos a tener esos picos de glucosa, como nos dice Adis. Consumo de frutas antes de las 6 p.m., ¿vale? Eso es muy, muy importante. Sé que a veces se nos antoja o todos aquellos, me incluyo, se nos antojan después de las 6, volver a Comer algo. comer algo y decimos, ¿qué hacemos? El día de ayer lo que yo hice fue literal, había unos cacahuates sin sal, nada, o sea, solos, y eso fue lo que yo pude comer. Y me sentí muy bien, la verdad me funcionó mucho para todas aquellas personas que tienen ese tema de la ansiedad, es parte normal. Ya después de unos 5 meses ya no se siente. Siempre tomar agua antes de cumplir los antojos, la sed, Se confunde con se hambre. confunde con hambre. Eso ahí podemos engañar un poquito, ¿no? El tema de que tomamos más líquido y ahí engañamos al cuerpo sin. Ayunar después del atardecer, eso es muy importante, como lo dijo, para que al otro día podamos iniciar con todo lo que es nuestra dieta, pero sin matarnos, como lo dice. Romper el ayuno siempre con proteína. ¿Qué es lo que nos dijo al principio Adis? Que al momento de romper el ayuno con proteína, pues obviamente vamos a durar más tiempo sin, pues satisfechos y no vamos a poder sufrir ese tema de que agarrar lo que es las frutas como snack, ¿vale? Control del estrés, eso es muy importante porque influye. Yo lo viví hace un tiempo. De nada servía que yo estuviera a dieta si me la paso presionado, si el día de mañana no puedo ocupar pues, o controlar, mejor dicho, con difusores, con aceites, todo el estrés que vivimos día con día, ¿no? Respetar
7 horas de sueño continuo, que es algo que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Para que su cuerpo se regenere, para que el otro día comience con toda la actitud. Y el desvelo causa picos de Ah, sí, glucosa. claro. Sí, al final de cuentas, pues es una máquina que estás trabajando sobreforzada, pues ¿qué es lo que va a pasar, no? O sea, se va a sobrecalentar y eso se genera con la glucosa. Y eso sería todo. Yo creo que, no sé si tengan alguna duda. Una pregunta. Muchas veces cuando se sale a desayunar, ofrecen jugo o fruta. Entiendo que a lo mejor sería mejor pedir el jugo, pero primero comer la proteína. Es correcto. Sí, señor Humberto. Sí, porque a veces tenemos esa mala idea Que la fruta primero. no, el jugo, el Ujú. jugo, ¿no? Como es lo más saludable hasta cierto punto, pero ahí no estamos aventando que 3 naranjas en un vaso, 5. más aparte la fruta. Imagínese el pico de glucosa que nos genera ahí. Ahí lo O- recomendable yo creo que sería utilizar o sustituirlo por una taza de té sin azúcar. Ujú. Y ocupamos o el jugo o la fruta. Exacto. No ambos, ¿no? Porque de repente dices, pues tráeme jugo y tráeme fruta. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. O sería uno u otro y sustituimos con el tema Yo del té. preferiría darle la prioridad a la fruta en este caso, porque el jugo ya viene sin la fibra y la fruta pues es mejor el masticar porque hacemos un esfuerzo calórico que el pasarnos de líquido. Es correcto.